Imagina por un momento que estás en las montañas del Líbano. Es la noche de Navidad de 1898. Hace un frío que corta los huesos. La nieve ha cubierto todo el monasterio de Anaya, bloqueando los caminos, aislando al mundo. En el cementerio de los monjes, bajo toneladas de barro y hielo, acaban de enterrar a un anciano, sin ataúd. Envuelto solo en su hábito negro, su cuerpo descansa directamente sobre la tierra húmeda y helada. Nadie espera nada. Era un ermitaño, un hombre que vivió en silencio, invisible para el mundo. Pero esa noche, algo imposible sucedió. Los aldeanos del valle, e incluso los pastores musulmanes que vigilaban sus rebaños a kilómetros de distancia, vieron lo mismo. No fue un fuego, no fue una linterna. Desde la tumba recién cavada comenzó a brotar una luz sobrenatural, brillante, constante, que atravesaba la nieve, que desafiaba la física. Durante 45 noches seguidas, esa luz no se apagó. Los hombres bajaron con palas, aterrorizados y fascinados, para desenterrar al monje. Lo que encontraron al abrir la tumba no solo desafió a la ciencia de su época, desafía a la ciencia de hoy. El cuerpo flotaba en lodo, pero estaba seco. Estaba muerto, pero su piel estaba suave, como si durmiera. Y lo más inquietante, su cuerpo sudaba. Un líquido rojo, sangre y agua que no dejaba de brotar. Esta no es una leyenda medieval. Es el caso forense más documentado y desconcertante de la Iglesia Católica moderna. Esta es la historia de Youssef Antoun Makhlouf, el hombre que para llenarse de Dios se vació de todo lo demás, el hombre que conocemos como San Charbel. Para entender el milagro de su muerte, debemos entender el misterio de su vida. Todo comienza en 1828, en Bekaa Kafra, el pueblo más alto del Líbano, donde las nubes tocan los techos de las casas. Youssef era el menor de 5 hijos. Tenía solo 3 años cuando su padre, un hombre fuerte y devoto, fue reclutado a la fuerza por el ejército turco y murió lejos de casa. Youssef creció con ese vacío, un vacío que su madre Brígida llenó con una fe inquebrantable. Pero había algo diferente en Youssef. Mientras otros niños jugaban a la guerra, él desaparecía. Se escapaba a una pequeña cueva en las montañas, llevaba consigo una estampa de la Virgen María, encendía una vela y se sentaba, horas, en silencio. Los vecinos se burlaban con cariño, lo llamaban el santo, pero no era un juego. Youssef estaba escuchando. En un mundo lleno de ruido, él descubrió que Dios habla en susurros. A los 23 años ese susurro se convirtió en un grito en su alma. Sintió la llamada radical. Una mañana de 1851 hizo algo que nos puede parecer duro, incluso cruel. Se fue, sin despedirse de su madre, sin mirar atrás. Sabía que si veía las lágrimas de su madre, su corazón humano se rompería y no podría seguir la voluntad divina. Fue su primer gran sacrificio, un desgarro necesario para pertenecer completamente a otro. Ingresó al monasterio de Nuestra Señora de Maifuk, dejó de ser Youssef. Eligió el nombre de un mártir de la iglesia primitiva, Charbel, que significa historia de Dios, y vaya que su vida se convertiría en eso. La vida monástica no es romántica, es dura, es una muerte diaria al ego. Charbel buscaba la humillación, buscaba los trabajos más bajos, limpiar letrinas, cargar piedras, trabajar el campo bajo el sol abrasador. Pero su santidad incomodaba. Hay una anécdota, confirmada por los registros del monasterio, que parece sacada de una película, pero que ocurrió realmente. Algunos novicios, quizás celosos o simplemente queriendo gastar una broma pesada al santo perfecto, decidieron ponerlo a prueba. Era de noche. Charbel tenía permiso para leer las escrituras en su celda, pero necesitaba aceite para su lámpara. Fue a la cocina a pedirlo. Los sirvientes, riéndose entre dientes, llenaron su lámpara con agua. Agua del grifo. Charbel, en su inocencia, no sospechó nada. Les agradeció, hizo una reverencia y se retiró a su celda oscura. Minutos después, el Padre Superior pasó por el pasillo. Vio una luz brillante saliendo por debajo de la puerta de Charbel. Se enfureció. Había prohibido el uso de lámparas esa noche para ahorrar aceite. Irrumpió en la celda. Padre Charbel, ¿cómo te atreves a desobedecer? Apaga eso. Charbel, temblando, se arrodilló. Perdóneme, padre, no sabía de la prohibición. Los sirvientes me dieron esto. El superior tomó la lámpara, la examinó. Algo estaba mal. El líquido no olía a aceite, no tenía la viscosidad del aceite. Tocó el líquido, se llevó los dedos a la nariz. Era agua. El superior se quedó helado. Miró la llama, una llama dorada, estable, hermosa, consumiendo agua. En ese momento la ira se convirtió en temor sagrado.
El superior cayó de rodillas junto a Charbel. Comprendió que no estaba ante un simple monje piadoso. Estaba ante un hombre cuya fe tenía poder sobre la materia misma. Charbel no necesitaba aceite para brillar. Él mismo era la mecha, y Dios era el fuego. En 1875, Charbel recibió el permiso que tanto anhelaba, vivir como ermitaño en la ermita de San Pedro y San Pablo, arriba del monasterio. Allí pasaría los últimos 23 años de su vida. Su celda era minúscula. Dormía sobre el suelo duro, con un tronco de madera como almohada. Comía una vez al día, sobras de comida sin carne. Pero su verdadero alimento era la Eucaristía. Se dice que pasaba horas preparando la misa y horas dando gracias después. Para Charbel, la hostia no era un símbolo, era Cristo vivo, palpitante. Su conexión con la creación se volvió adánica, como si hubiera vuelto al jardín del Edén antes del pecado. Un día, los monjes encontraron una víbora enorme y venenosa en el huerto. Estaban aterrorizados buscando piedras para matarla. Charbel se acercó, con calma total. No gritó, no la golpeó, simplemente le habló. Vete, criatura de Dios, no hagas daño aquí. Y la serpiente, ante la mirada atónita de los testigos, obedeció y desapareció entre las rocas. Su silencio no era vacío, era una presencia tan densa que hasta la naturaleza la respetaba. Los demonios también lo atacaban. Los monjes relatan ruidos terribles en su celda por las noches, luchas espirituales invisibles. Pero Charbel respondía solo con más oración, más penitencia, más amor. Se convirtió en un pararrayos para el mundo. Mientras el mundo pecaba, Charbel reparaba. Mientras el mundo odiaba, Charbel amaba en silencio. 16 de diciembre de 1898. Charbel está celebrando la misa. Hace un frío glacial en la ermita. Llega el momento de la consagración, levanta la hostia, recita la oración de la liturgia maronita. Padre de la verdad, he aquí a tu Hijo, víctima agradable a ti. En ese instante su cuerpo colapsa, un derrame cerebral. Pero y escucha bien esto, no soltó la Eucaristía. Quedó paralizado, pero consciente. Durante 8 días agonizó en su celda, 8 días de sufrimiento atroz. Y durante esos 8 días, en su delirio, solo repetía una cosa. No pedía agua, no pedía analgésicos. Repetía la oración de la misa que no pudo terminar. Padre de la verdad, Padre de la verdad. En la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, mientras la iglesia celebraba el nacimiento de Cristo en la tierra, Charbel celebró su nacimiento en el cielo. Murió como vivió, en silencio, nevando afuera, ardiendo por dentro. Aquí es donde la historia debería terminar, pero es donde realmente explota. ¿Recordáis la luz sobre la tumba, verdad? Esa luz obligó a las autoridades a exhumar el cuerpo 4 meses después. La tumba estaba inundada. El cuerpo de Charbel flotaba en un barro líquido. Debería haber estado descompuesto, podrido, pero cuando limpiaron el barro vieron su rostro. Estaba intacto, fresco, flexible y sudaba. Un líquido viscoso, mezcla de sangre y agua, manaba de sus poros. Lo cambiaron de ataúd. Lo pusieron en una caja de madera forrada de zinc, pero el líquido seguía saliendo, tanto que goteaba a través de la madera, tanto que tenían que cambiarle la ropa cada 2 semanas porque quedaba empapada. Durante 67 años, el cuerpo de San Charbel permaneció incorrupto. Científicos, médicos ateos, expertos forenses lo examinaron. Es imposible, decían. Le quitaron el estómago, el cerebro, intentando detener la exudación. Nada funcionaba. El cuerpo seguía produciendo ese aceite milagroso. En 1950 abrieron la tumba de nuevo. El cuerpo seguía perfecto. Y ese año, el cielo se abrió. Los milagros explotaron. Ciegos que veían, cojos que caminaban. Hubo tantos reportes de curaciones que el monasterio dejó de contarlos por miles. El aceite de San Charbel viajó por todo el mundo. No es magia, es la firma de Dios diciendo, este hombre es mío. Quizás piensas, bueno, eso fue hace mucho tiempo. Error. San Charbel está más activo hoy que nunca. En enero de 1993, Nohad el-Shami, una mujer de 55 años con hemiplegia severa, parálisis de medio cuerpo, soñó con él. En el sueño, Charbel no estaba rezando, estaba operando. Junto con otro monje le dijo, he venido a operarte. Nohad sintió las manos del santo en su cuello, sintió dolor real. Cuando despertó, podía moverse, podía caminar. Corrió al espejo. En su cuello tenía 2 cicatrices frescas, cicatrices quirúrgicas, con puntos de sutura. Los médicos estaban atónitos. No había explicación médica para esas marcas ni para su curación repentina. Y apenas el año pasado, en 2025, Iman Nenmer, desahuciada por cáncer terminal con metástasis en hígado y huesos, pidió a Charbel que fuera su médico. Semanas después, los escáneres estaban limpios.
cero cáncer. Los médicos en Beirut simplemente escribieron inexplicable. ¿Por qué? ¿Por qué Dios elige a un monje silencioso del siglo XIX para sacudir el siglo XXI? Quizás porque en nuestra era de ruido, de egos, de selfies y de vanidad, necesitamos desesperadamente a Charbel. Él nos enseña que lo que importa no es cuántos likes tienes, sino cuánto amor tienes. Que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en arrodillarse. Charbel se vació de sí mismo para que Dios pudiera llenarlo. Y Dios lo llenó tanto que se desbordó sobre la humanidad entera. Tú también tienes una celda interior, un lugar donde Dios te espera. San Charbel te está invitando hoy a entrar ahí, a apagar el ruido, a encender la lámpara, aunque solo tengas agua, porque para Dios, tu fe es el combustible suficiente. Si sientes que necesitas un milagro en tu vida o simplemente paz mental, haz la prueba, cierra los ojos, pide la intercesión de este amigo silencioso. Y si esta historia tocó tu alma, no te la quedes, compártela. El mundo necesita saber que la luz aún brilla en la oscuridad.